Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todo vaya muy bien. Hoy vamos a trabajar un tema interesante de física, que es sobre los análisis de gráficos. Hay diferentes gráficos: posición tiempo, velocidad tiempo, aceleración tiempo. En la parte cinemática, entonces vamos a mirar hoy, vamos a analizar este gráfico que tiene coordenadas velocidad y tiempo. Entonces, con ese gráfico, que es el recorrido de un vehículo, dice determinar el tipo de movimiento que tiene, si es uniforme o si es acelerado, y determinar la distancia recorrida en este gráfico que tenemos aquí a la izquierda. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera parte. Entonces, en la primera parte vamos a trabajar qué tipo de movimiento es. Entonces, veamos, en el primer sector, sabemos, en este primer sector veamos que la velocidad hasta los 40 segundos es la misma. Entonces la velocidad no cambia en los primeros 40 segundos. La velocidad vale 15, que está aquí. Entonces son 15 metros sobre segundo. ¿Durante cuánto tiempo? En 40 segundos. Por eso el movimiento en el primer sector es movimiento rectilíneo uniforme. Si la velocidad es constante, entonces ocurre que la aceleración no existe o la aceleración es cero porque la velocidad es la misma. Vamos a ver en la segunda. En la segunda tenemos que la velocidad va cambiando. Mira, aquí va iniciando 15, luego va aumentando. Aquí inicialmente empieza en 15, aquí va aumentando, aumentando, aumentando. Y yo la veo aquí en el eje vertical. Aquí está la velocidad, cómo va cambiando. Entonces nos damos cuenta que la velocidad va aumentando. Y si la velocidad va aumentando, entonces en el segundo sector el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ver cuál es la aceleración. Entonces aquí arriba tenemos una fórmula que dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, o tiempo final menos tiempo inicial. Entonces vamos a reemplazar. La aceleración va a ser igual. La velocidad final en este sector, la velocidad final sería aquí 45 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, como es la fórmula. La velocidad inicial sería, en este caso, 15 metros sobre segundo. Y todo eso sobre tiempo. ¿En cuánto tiempo? Entonces, terminó en 60, inició en 40. Entonces, de aquí, del punto inicial al punto final, serían 40 segundos los que avanzó. Desde el inicio hasta el final son 20 segundos. Entonces, sobre 20 segundos. Entonces, eso me quedaría 45 menos 15 me daría 30 metros sobre segundo. 30 metros sobre segundo. Y todo esto sobre 20 segundos. Entonces aquí podemos cancelar el 0 con el 0 y me quedaría 3 dividido 2, eso me daría 1.5 y me quedaría metro sobre segundo al cuadrado. Recordemos que en la unidad segundo por segundo quedaría segundo al cuadrado. Entonces esa sería la aceleración en el segundo tramo. Vamos observando aquí que el segundo tramo es acelerado. Muy bien, vamos ahora sí por el tercer tramo. Entonces en el tercer tramo vamos a ver qué pasa. Entonces en el tercer tramo miremos lo que ocurre. Bueno, borremos aquí esta parte y veamos qué ocurre en el tercer tramo. Entonces, está iniciando aquí en el tercer tramo y está terminando en este punto. Y entonces, como inicia aquí, miremos que la velocidad va disminuyendo. Y si la velocidad va cambiando, eso significa que el movimiento es un movimiento desacelerado. Entonces, en el tercer tramo, el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, pero en este caso es negativamente.
Y vamos a calcular la aceleración. La aceleración será igual, según la fórmula que tenemos acá. Velocidad final, en este caso la velocidad final del tercer tramo, está aquí la velocidad final, serían 100. Perdón. La velocidad la veo aquí exactamente en el eje vertical. Entonces la velocidad sería 0. La final sería 0 menos la velocidad inicial, la tenemos aquí. Sería 45 metros sobre segundo. Y todo esto sobre ¿cuánto tiempo? Sería de 60 a 100, serían 40 segundos. Entonces, borramos esta parte de acá. Bien, entonces me quedaría, el resultado va a ser, en este caso va a ser negativo. Entonces veamos cómo nos queda. Menos, al dividir 45 sobre 40, me quedaría 1.12 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, entonces en estos dos trayectos ya sabemos que ya que es acelerado, el uno aumenta y en el otro disminuye. Va disminuyendo hasta que se detiene. Muy bien, ya completamos la primera, vamos por la segunda pregunta. Dice determinar la distancia recorrida. Entonces, este es un método fácil que vamos a hacer en el segundo. El primero ya lo terminamos. Entonces, vamos a hacer el segundo punto. Y en el segundo punto vamos a tener en cuenta algo interesante. Y es que para calcular la distancia, solamente basta con hallar el área que tiene sobre esta figura que tenemos aquí. Vamos a hallar las áreas de cada uno para saber, de cada sector, para saber cuánto es la distancia recorrida. Entonces veamos. Entonces aquí ya tengo este gráfico donde lo he graficado, lo he diseñado de un color para saber qué sector estoy hablando. Entonces vamos a hallar la distancia en el primer sector. Entonces la distancia del primer sector sería, entonces vamos a hallar el área, que el área me da la distancia. Entonces esa área será igual, como es un rectángulo, aquí lo que tengo es un rectángulo en el primer sector. Entonces vamos a hallar el área de ese rectángulo, que sería base por altura. ¿Cuánto es la base? 40. Vamos a colocar las unidades como para al final tener claro qué es la unidad que me va a dar. Por la altura, en este caso la altura son 15 metros sobre segundo. Aquí cancelamos segundo con segundo. Vamos cómo nos queda entonces. Cambiémosle aquí este color. Cancelamos segundo con segundo. Y me quedaría 40 por 15, que me daría 600 metros. Ese es lo que avanzó en el primer sector, en el sector 1. Vamos ahora a mirar qué pasa en el sector 2. En el sector 2, yo tengo prácticamente dos, voy a descomponerlo como dos figuras. Esa figura que tengo ahí es un rectángulo que tengo aquí y un triángulo. Así nos facilita a todos hallar el área. Entonces el área van a ser dos áreas. El área del rectángulo será igual a base por altura. ¿Cuánto es la base en este caso? La base sería, recordemos que de aquí a aquí es 20. La distancia, la base mide 20 segundos por la altura. ¿Y cuánto es la altura? Sería 15. Y las unidades que tiene ahí, para no confundir, entonces sería 20 por 15 y eso me da, cancelamos aquí, cancelamos los segundos y eso me da 300 metros. Listo. Pero entonces la segunda parte del sector me falta el área del triángulo. Entonces el área del triángulo sería igual
a base por altura sobre 2. ¿Cuánto es la base? La base es 20 por la altura. ¿Cuánto es la altura? Entonces aquí está 15, yo tengo aquí 15 y aquí tengo 45. Entonces esta distancia mide 30. Entonces sería 20 por 30. Perdón, coloquémosle las unidades para no olvidarnos qué es lo que me debe resultar. ¿Listo? Entonces la base son 20 segundos por la altura, que serían 30 las unidades para no confundirnos. Todo esto sobre 2. Esto sería 600 metros sobre 2 y eso me da 300. Vamos a colocarle otro color para acordarnos. 300 metros. Muy bien. Entonces, el área en el sector 2, el área en el sector 2 sería igual a 300 metros en el rectángulo más 300 metros del triángulo y eso me da 600 metros. Esa parte de aquí ya es el área del sector 2. Bien, ahora vamos al sector 3. En el sector 3, esa es la distancia que recorre, ¿no? En el primero recorrió una distancia, en el primer sector recorrió una distancia de 600 metros. En el segundo también recorrió una distancia de 600 metros. Y vamos a ver en el tercero cuánto es la distancia que recorre en la parte de la tercera figura. Entonces vamos a ver cuánto recorre. Entonces, ¿qué haría? Ese triángulo es un triángulo grande que tiene una base. Entonces el tercero sería, vamos a hacerlo acá, vamos a hacer acá el tercero y vamos a hacer el tercero acá. Entonces el área del tercero sería igual a la base por la altura sobre 2. ¿Cuánto es la base? Entonces de 60 a 100 me da 40 segundos por la altura. La altura es todo esto. Desde aquí hasta acá es la altura del triángulo. Entonces la altura me da 45 metros sobre segundo. Y todo esto sobre tiempo. Perdón, sobre 2, perdón. Y esto es igual. Base por altura sobre 2. Aquí ocurre lo mismo. Cancelamos segundo con segundo. Y me quedaría, vamos a ver cuánto nos queda, 40 por 45, eso me queda 1800 metros sobre 2, y eso es igual a 900 metros. Entonces, ¿cuánto es el recorrido desde que inicia hasta que finaliza? Entonces, el área total va a ser igual. En el sector 1 recorrió 600 metros, en el segundo recorrió 600 metros y en el tercero recorrió 900 metros. Entonces, eso total me da 2100 metros el recorrido de este vehículo desde el principio al fin. Bueno, espero que haya quedado claro y quedemos pendientes para las siguientes clases. Se pueden suscribir a mi canal para que les llegue información. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.